Bueno, arranco. Ajá, hoy vamos a ver lo que es la clase de hipérbola, que eso es el 20% del segundo corte. Ajá, una hipérbola es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas obtenidas cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría. Acuérdense que el eje de simetría es toda la recta que pasa por en medio de los dos conos. Y con un ángulo menor que el de la generatriz. O sea, acuérdense que las generatrices son estas dos rectas que aparecen aquí. Y con un ángulo menor que el que da la generatriz respecto al eje de renovación. Fíjense que hipérbolas son dos parábolas contrarias, pero tienen todas las mismas características. Esta parábola debe tener la misma característica de esta. Y por eso se llama hipérbola. Son dos parábolas contrarias. Y para trazar yo, tengo que tomar dos conos, así como están aquí, y trazar lo que dice ahí, una recta más o menos oblicua, no es que tiene que ser como era la del elipse. Y ustedes a lo que cortan, que quitan esta sección, le van a aparecer las dos parábolas en su cono. Yo cuando hago clase presencial, el 10% del tercer corte, un 10% son la explicación de las cónicas. Ustedes tenían que hacer o sea, un simulacro de esto que está aquí. Pero ahorita aquí no me atreví. Entonces esto es lo que es una cónica. O sea, por eso que se le dice cónica igual, porque a partir de un cono yo hago un corte y obtengo mi cónica, que es hipérbola. Bueno, empezamos con hipérbola horizontal. Esta es hipérbola horizontal cuando el centro está en el origen. Tengo mi centro en el origen y tengo mi foco, mi vértice y voy graficando todo. Tengo el eje conjugado que es A1, A2, que es A1, A2 es el eje con transverso. Y B1, B2 es el eje conjugado. Y F1 y F2 son los focos. Acuérdense que la hipérbola son dos parábolas. Y vuelvo y repito, la parábola siempre se abre del vértice al foco. Tengo mucha gente que ya me ha entregado. Acuérdense que ¿quién me da la abertura de la parábola? El lado recto. Tienen que calcular el lado recto para que puedan graficar bien. Eso yo lo tomo muy en cuenta. Para mí lo más importante es la gráfica. Entonces, después que ustedes tienen su vértice mayor y tienen su foco, acuérdense que a partir del foco yo mido aquí, como es horizontal, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Y yo tengo dos puntos que son los que me van a dar la abertura de la parábola. Si tú la tienes así y no me haces esa abertura como debe ser, ahí te quito punto. Entonces, guerra avisada no mata soldados. Entonces, después que ya yo tengo mis dos parábolas graficadas, se me forma lo que es hipérbola. Con las asíntotas, mis hijos. Ahí aparecen las fórmulas. Aquí más o menos las he colocado, pero no me puedo alargar con la fórmula. Para cada hipérbola, tanto para horizontal como para vertical, hay fórmulas de asíntota. Las asíntotas son rectas, que como dice ahorita van a ver, estas asíntotas no pueden estar dentro de la hipérbola. O sea que si yo tengo mi fórmula de asíntota y veo que se grafica aquí y siempre las asíntotas pasan por el origen. Entonces no la puedo tener las rectas de las asíntotas, que son estas que están aquí, esta que tengo aquí y esta que tengo aquí. Fíjense que pasa por el origen y no me puede chocar, pero no me puede atravesar estas dos parábolas. Entonces busca con eso. Y fíjense que aquí están las fórmulas. Fíjense, ustedes cuando ya calculan todos los valores, tienen A y tienen B y les va a quedar una ecuación de una recta sencilla. Esto es un número y esta es mi incógnita.
lo que tienen es que darle valores a X para obtener la de Y. Y con 2 puntos que ustedes le den a X, supónganse 1 y 2, el valor que ustedes quieran, y les da un valor de Y y lo grafican y se les va formando las dos rectas que son las asíntotas. ¿Estamos? Sí. Ok, seguimos entonces. Entonces, aquí tenemos los elementos de la hipérbola. Fíjense que la hipérbola tiene varios elementos como todas las cónicas que hemos visto. A1 y A2 son sus vértices, que viene siendo el vértice mayor. A1, A2, y como les dije, esto también se llama eje transverso, que viene siendo 2A, como teníamos anteriormente. Pero A1, o sea, la distancia que hay de A1 a 2 es el eje transverso. Tenemos un foco que es igualito. Acuérdense que los focos van a estar después del vértice, porque la parábola abre del vértice hacia los focos. Estos valores los pueden ver en la gráfica, ¿no? Estos son los que nos interesan. Y piensen que aquí PQ y RS se van a la gráfica que tenía antes, son las asíntotas. Aquí lo tenemos, fíjense, A1, A2 es igual a 2A, que es el eje transverso o eje focal, porque por A1, A2, por esa misma recta, va a pasar los focos. Siempre los focos están donde está el vértice mayor. Y B1, B2 es 2B, que es el eje conjugado. Y no es el eje focal. Y F1, F2, que es 2C, es el eje focal. Se le dice distancia focal o eje focal. El lado recto, aquí en hipérbola, se calcula por esta fórmula. Pues repito, ya ustedes tienen A, tienen B, y pueden calcular el lado recto. Cuando calculan el lado recto, lo dividen entre 2 y déjenme devolverme. O sea, cuando ustedes tienen el foco, supónganse que está ubicado aquí, entonces ustedes calculan su lado recto, supónganse que les dio 4. Entonces, a partir del foco, yo divido este lado recto entre 2, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y teniendo este punto que es el vértice y este que es el foco, yo puedo abrir mi parábola. Y la excentricidad está dada por esta fórmula. Y fíjense que debe ser mayor que 1, no puede ser 0.9. No, 0.9 todavía no es 1. Tiene que dar 1.000, sí. Pero ya 0.9, la excentricidad si les da está malo. No es que me la van a aproximar a 1. Entonces, obligatoriamente la excentricidad en hipérbola tiene que ser mayor que 1. Entonces, estos son los elementos que ustedes tienen que calcular. A veces en el enunciado de los ejercicios no me lo dice, pero cuando me piden elementos tienen que hallar todo, 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 todo. Si no me piden asíntotas, chévere, no las hago. Pero cuando me dicen elementos, son todos, porque las asíntotas es otra cosa. Entonces aquí tenemos la ecuación de la hipérbola horizontal con centro en el origen. Entonces, cuando el centro es el origen y el eje mayor, o sea, A', está en el eje X, utilizo esta fórmula. Fíjense que casi es igualita que el elipse, lo único que me cambia es el signo. Entonces, mosca con esto. Y a esta mucha gente o muchos actores la llaman la ecuación simétrica. Las asíntotas, esto es lo que yo les digo. Fíjense, cuando la ecuación ustedes grafican y el eje transverso les queda en el eje X, las asíntotas para calcularlas van a utilizar esta fórmula. Y vuelvo y repito, ¿quiénes A y quiénes B? El vértice mayor y el vértice menor. Esta es la distancia que hay desde el origen hasta el eje menor, y A es la distancia que hay del centro al vértice mayor, a uno de los vértices, no es completo, porque es A. Si fuera 2A, sí, pero es A y es B. Y fíjense que dice aquí que las ramas de la hipérbola se acercan indefinidamente a las asíntotas sin que jamás lleguen a tocar. O sea, no se pueden ni tocar ni pasar por
las dos parábolas que me forman la hipérbola. Entonces, mosca con esto. Si ustedes se achoca o está dentro de las parábolas, deben tener el valor malo. Cuando calculan la asíntota, o es B o es A que lo tienen mal. Entonces, mosca con esto. O graficaron mal, o los valores que tomaron no son los correctos. Ajá, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, tengo este ejemplo. Este ejemplo, si tienen un lapicito ahí, este no lo tengo como ejemplo resuelto. Esto lo tienen como un ejemplo, porque hay mucha gente que me ha pedido ejemplos, pero ajá, imagínense. Este es el que está resto que voy a explicar. Este lo pueden tomar ustedes como ejemplo. Y fíjense, cuando tomamos este como ejemplo, acuérdense que para que sea una hipérbola, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, si yo necesito aquí 1, ¿qué tengo que hacer? Dividir sobre 16. Y si divido esto, tengo que dividir esto y esto. Porque si no lo hago, estoy alterando mi fórmula. Entonces, siempre que tengan un número aquí que sea diferente de 1, entonces ustedes dividen sobre el valor que tienen y los otros dos valores que aparecen también lo deben dividir. Y ya obtienen una ecuación como esta que tengo aquí. Entonces aquí, fíjense esta fórmula. De antemano, cuando ustedes ven las fórmulas, ya ustedes saben dónde está y dónde está B. Cuando es vertical, el mayor siempre va a estar aquí, porque esto me va a cambiar, bueno, no me cambia abajo, pero me cambia esto. Y esto siempre va a ser A cuadrado, y esto siempre va a ser B cuadrado. Porque fíjense la fórmula, este es mi ejemplo, y miren la fórmula. Entonces ya ustedes saben que este valor que tengo aquí es A cuadrado. Y este valor que tengo aquí es B cuadrado. Y yo necesito A y B. ¿Qué tienen que hacer? Despejar el valor que me da. Aquí dice A cuadrado es igual a 25. Como está aquí, A cuadrado es 25. Entonces A es la raíz de 25. Igual aquí, B cuadrado es 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y fíjense que ya tengo los dos ejes principales. Tengo el mayor y tengo el menor. ¿Y cómo mido esto? A partir del origen, porque es una ecuación que el centro es el 0, 0. Entonces, a partir de 0, aplico 5 para la izquierda y 5 para la derecha. Igual esto, si lo tengo en el eje X. Si lo tengo en el eje X, entonces B va a estar en el eje Y. Y grafico igual, desde el origen hacia el eje Y negativo. Y fíjense que como tengo A y B, me falta el eje focal. ¿Y cómo lo calculo? Cuando tengo A y B, tengo esta fórmula. Y automáticamente obtengo el eje focal. Nomás que tengo que sustituir porque ya tengo A y B. Y calculo mi eje focal, que es el valor que tengo aquí. Fíjense, sustituyo A, que es A cuadrado, que es 25, y B cuadrado, que es 9. Sumo y me da raíz de 34. Y este es el valor del eje focal. Este valor, es difícil esto, ustedes sacan la raíz de 34 y van a medir desde el origen. Acuérdense que los focos, vuelvo y repito, está en el eje mayor. Entonces, a partir del origen, grafique esto. Y debe darles después del vértice. Porque acuérdense que la parábola abre del vértice al foco. Después que ya tenemos los puntos A, B y C, voy a graficar. Fíjense, A es 5. Entonces grafico, como está en el origen, de aquí hacia acá. Grafico 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Este es mi vértice A1 y este es mi vértice F2. Igualitico, sacan raíz de 34 y les debe dar mayor que 5. Entonces lo tengo aquí. Grafico mi foco 1 y mi foco 2. Esto es lo que yo les digo. Si yo tengo aquí, fíjense que aquí tampoco es ejercicio, acuérdense que este ejercicio yo me lo estoy copiando. A partir de aquí, cuando yo tengo mi foco, yo calculo mi lado recto, que aquí tampoco lo calcular. Supónganse que me dio 3, o sea, me dio 6. Entonces yo, a partir de aquí, yo grafico 3 para acá y 3 para acá. Y obtengo 2 puntos, un punto por aquí y un punto por aquí. Y este es mi vértice, arranco mi parábola del vértice hacia el punto de aquí y del vértice al punto de aquí. Ese punto, estos 2 puntos son los que me van a dar la abertura de la parábola.
Entonces mosca con eso. Después que yo tengo mis parábolas dibujadas, me voy a mis asíntotas. Fíjense, las asíntotas cuando la parábola es horizontal, tengo un valor positivo y un valor negativo. Vuelvo y repito, le doy dos valores a X. Supónganse aquí, yo digo, cuando X vale 1, entonces, ¿qué me queda? Que Y vale 3/5. Y grafico ese valor. Y cuando X igual a 2, entonces sería 6/5, saco ese valor y lo grafico. Y unen esos dos puntos. Igual cuando me da negativo. Si es 1, entonces menos 3/5. Me voy y grafico cuando X vale 1, Y vale menos 3/5. Lo grafico, punto. Igual si tomo otro valor. Grafico el otro punto y 1. Y acuérdense, debe siempre pasar por el origen esa recta. Si ustedes grafican dos puntos y les queda de esta recta, de esta primera asíntota, si ustedes grafican, le queda uno por aquí y el otro por aquí, no va a pasar por 0. Entonces, debe estar malo uno de esos dos puntos que tomaron. Siempre debe pasar, tomando un punto aquí y un punto aquí, ustedes lo unen y eso obligatoriamente pasa por el origen. Esto es lo que tienen que hacer en varios ejemplos que tienen. Vuelvo y repito, si me dan uno de esta forma, saco, vuelvo y repito, divido entre 16 y me sale mi ecuación que debe ser igual a esta. Eso es lo que tienen que hacer. Que todo el mundo también me ha escrito que cómo grafican esas asíntotas, que qué son esas asíntotas. Mis hijos, yo sé que no es fácil, pero busquen. O sea, no es que se van a leer todo eso, pero si me están pidiendo asíntota, busco asíntota y leo, porque eso me lo están pidiendo en mi ejercicio. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Ajá. Cuando tenemos la hipérbola vertical, fíjense que ya el eje menor va a estar en el eje X. Y son los mismos, gráfico A, gráfico B, y debo saber, dependiendo de los valores que me dan, dónde me queda A1, A2 y B1 y B2, y ya yo sé qué tipo de parábola es, porque ya me está dando más o menos la forma. Y aquí igualito, fíjense que Q', ¿quiénes son? La mitad de F1 a este punto Q', esto es la mitad del lado recto. Y de F1 a Q es la otra mitad. Entonces, por eso que estos puntos son los que me dan la abertura. Yo tengo mi vértice y mi foco y sé que me abre de A1 hacia el foco. ¿Qué abertura? Estos dos puntos que yo determino con el lado recto. Y fíjense que las asíntotas siguen siendo la misma fórmula. Entonces, igualito, grafican, no debe ni tocar la parábola y no debe pasar por dentro de la parábola. Si no, algo malo tienen ahí. Y estas son las ecuaciones de la hipérbola con centro en el origen. Esta es la ecuación que voy a utilizar. Fíjense que lo único que me cambia son las incógnitas. En la hipérbola horizontal, aquí tengo a X y aquí tengo Y. La vertical me cambia el Y primero y el X igual. Otra cosita antes que se me olvide. Fíjense que donde está Y, siempre cuando vamos a trabajar con el origen, el centro fuera del origen, K siempre va a estar al lado de Y H siempre va a estar al lado de la X. Entonces moja con eso, porque ya he corregido varios, y entonces, como esta está de primera, entonces aquí colocan Y menos H. Y acuérdense que donde está Y va a estar K. Ahorita lo vamos a ver cuando salgamos del origen. Y las asíntotas, fíjense, vuelvo y repito, tengo la misma fórmula. En la hipérbola vertical y horizontal se utiliza esta misma fórmula para calcular las asíntotas. Sigo. Ajá, aquí tenemos un ejemplo cuando tengo una hipérbola horizontal. Disculpen esto, pero este fue el único que conseguí.
Entonces, esto lo tomé yo de YouTube, sinceramente, porque no conseguí en ninguna parte que tuviera la gráfica. Y me interesa que vean la gráfica. Entonces, fíjense, me dan la fórmula y fíjense que de antemano, ya ustedes saben que es una hipérbola vertical. ¿Por qué? Porque tengo Y primero. Con la fórmula ya ustedes saben cómo es la hipérbola, si es horizontal o es vertical. Y ya con eso, ustedes ya tienen toda su fórmula. Traten de sacar toda la fórmula en un papelito dependiendo de la que estén trabajando, porque así se les es más fácil. Yo cuando doy clase, conmigo yo les dejo sacar la fórmula, pues toda esa fórmula no se las prende cualquiera, ni yo me la sé. Entonces yo les dejo sacar toda la fórmula que ustedes quieran. Entonces, me voy aquí. Primero ya veo. Entonces, como ya tengo primero Y, ya yo sé que es una parábola vertical. ¿Y qué me indica esto? Que es una parábola vertical y que el eje, que va a ser a cuadrado, va a estar en mi eje Y. Y esto es B y va a estar en mi eje Y. Entonces, lo primero que tengo que buscar, quién es A, quién es B y quién es C. A, si me dan este valor que es A, ¿qué quiere decir? Que A cuadrado es 9 y raíz de 9 es 3. Me voy para B, esto es B cuadrado y B cuadrado es igual a 16 y raíz de 16 es 4. Entonces, teniendo A y B, elevo este al cuadrado, o sea, sería 9 más 16 son 25 y raíz de 25 es 5. Y ya tengo las tres letras principales que son las primeras que debo buscar. A lo que yo tengo A, B y C, tengo todos mis problemas resueltos. Y puedo empezar a graficar. A, como sé que es una parábola vertical, ¿dónde voy a graficar este 3? En el eje Y. Grafico mis 3 puntos. Ubico hacia arriba y aquí lo tengo. Tengo este punto y este punto. Y este va a ser mi vértice. B es el eje contrario. Entonces, como es 4, ubico de aquí para acá 4 y de aquí para acá 4. Y ya tengo mi eje menor. Ay, Dios mío, ya me van a cerrar esto. Y grafico. Mi foco, ya yo lo tengo. Si tengo ya mis vértices mayor, menor y mi foco, y mi C, ¿por qué obtengo el foco? Porque ¿quién es C? La distancia focal. Y la distancia focal se mide en el mismo vértice mayor. ¿Cuánto? 5. 5 para arriba y 5 para abajo. Y calculo mi lado recto, que aquí tampoco lo tengo, y me da la abertura. Tengo mi vértice, tengo mi foco, con a partir del foco, la mitad para acá y la mitad para acá del lado recto, y tengo mis puntos. Fíjense que aquí lo tengo mi punto aquí, y tengo la abertura. Y igual las asíntotas. Tengo mi fórmula, que la tengo aquí, que es A sobre, tengo este valor que A es 3 y B es 4, y vuelvo y repito, le doy valores a X, o lo pueden hacer por esta forma. A mí me parece más fácil. Entonces así van a resolver la parábola, la hipérbola horizontal y vertical, dependiendo la fórmula que me den, o los datos que me den. Ya tengo, ahora vamos a ver, esto es igualitico, o sea, van a estar igual, pero ya el centro va a tener un HK. Acuérdense que H es X y K es Y. Lo grafican en ese punto y ese ahora va a ser mi centro. Y ya, como no lo tengo en el origen, porque fíjense que el origen es de mi eje de coordenadas principal, yo tengo una hipérbola fuera del origen. ¿Y qué tengo que hacer? Ver, ubico, o sea, me voy para otro para que vean mejor. Estas son las ecuaciones. Disculpe que aquí, o sea, no le tengo problema, pero se trabaja igualito, pero con el centro fuera el origen. Lo demás es igual. O sea, yo al graficar mi centro, ya yo ubico mi vértice mayor, que es este que tengo aquí y este que tengo aquí, mis focos, calculo mi lado recto y trazo mi parábola. Pero ya no va a estar aquí. Entonces, como el centro es el origen,
origen, busco mi fórmula. Ah, el eje mayor y el eje focal está paralelo al eje X. Y como está paralelo al eje X, tengo que utilizar esta fórmula, que primero es X, después Y. Y las asíntotas, como ya está fuera del origen, son esta fórmula. Fíjense que antes tenía aquí porque HK era el origen, pero como ya tengo un HK, tengo que colocar el HK. Fíjense aquí. Y, ¿por qué coloco K? Porque tengo Y. Aquí no puedo colocar Y menos H, porque donde está Y debe estar K, y donde está X debe estar Y. Entonces, aquí, bueno, esto lo puse aquí porque no lo había puesto anteriormente, el eje A' o A1, A2 es el eje transverso, B1, P1, B2 es el eje conjugado y C es el eje focal. Esta es cuando es vertical. ¿Cómo es vertical? Cuando ustedes grafiquen sus valores que ya hayan normal, que el eje mayor, fíjense dónde está. Está en este lado y es paralelo al eje Y. Y como es paralelo al eje Y y el eje menor es paralelo al eje X, que viene siendo B1 o B2, entonces utilizo esta fórmula. Que fíjense, vuelvo y repito, lo único que me cambia, lo demás me queda igual. Lo que pasa es que ahora va a estar antes Y y después X. Y como aquí está Y, no puedo colocar H. Mosca con eso. Donde está Y, coloco K, y donde está X, coloco H. Y esto es como un resumen, ¿no? Aquí tienen, esto es fuera del origen. Tengo las dos fórmulas cuando es horizontal, una hipérbola horizontal fuera del origen y una hipérbola vertical cuando está fuera del origen. Esto lo pueden leer. Acuérdense que esto yo ahorita lo subo a la página de Science. Y tenemos la ecuación general de la hipérbola. Y aquí tienen algo que me indica cuando es una hipérbola horizontal y cuando es una hipérbola vertical. Aquí leen esto y esto es, o sea, no es difícil. Con leer esto ya saben que obtienen esto. Entonces, mis hijos, gracias. Vuelvo y repito. Cualquier duda, escríbanme al WhatsApp. Ahorita estaba hablando con Lira. O sea, si ustedes resuelven, o sea, ustedes no me pueden pasar la foto de todas las actividades. Donde tengan más dudas, pásenme la foto y yo los puedo corregir. Si está bien, les digo está bien. Y si está malo, yo lo hago rapidito en un papel y se los paso. Pero no me los pasen todos, no puedo. Porque, ajá, si fuera uno, chévere. Pero acuérdense que tengo 50 y pico de alumnos en geometría. Sí, Entonces, se le llena el teléfono. por favor, pero no dejen de hacer una actividad. Sí, pero no dejen de hacer una actividad porque no entienden. Escriban, mis hijos. A mí no me importa que me escriban 10 veces, pero a mí lo que me importa es que resuelven y no me dejen ejercicios sin resolver. Porque para eso estoy yo. Porque tú te vas con esa duda para otra materia y ¿quién te la va a resolver? A lo mejor el profesor te dice, ya tuviste geometría. Entonces, por favor, les agradezco que me pregunten. Entonces, muchas gracias por su atención. Excelente, bro. Bueno, cualquier duda le consulto al WhatsApp entonces.